Hola chicos, hoy vamos a continuar con el tema de macroestructura. Ya hemos mencionado que un texto se subdivide o es una construcción total de tres estructuras distintas: la macroestructura, la microestructura y la superestructura. La macroestructura es una representación abstracta de la estructura global del significado de un texto. Es decir, la macroestructura es el entendimiento o la comprensión del mensaje real de un texto a través de las distintas ideas que lo conforman o de los diferentes segmentos que van a aportar parte del significado de todo el texto. Para entender esto, hay que saber que en la macroestructura se constituyen las ideas del texto, las distintas ideas que ya hemos visto: idea general, ideas principales y en algunas ocasiones las ideas secundarias. Constituye la coherencia global, ya que a través de los tipos de ideas nosotros damos orden y jerarquía. Y por último, permiten asignar el tema y un título al texto. Muchas veces en nuestros exámenes eso es lo que nos van a preguntar: el tema, propósito o conclusión del texto. ¿Y cuál es el título apropiado cuando no lo tienen? Además, por la macroestructura nosotros podemos entender que es la guía completa del texto en base a las ideas. Vamos a desarrollar los párrafos en un solo sentido y construidos bajo el mismo asunto, es decir, relacionados a la idea general o al tema. Veamos cómo funciona la macroestructura en un texto. Primero, existe un tema y nosotros, cuando estamos haciendo nuestra lectura, lo primero que debemos de identificar es el tema, para que a través de él nosotros podamos ir identificando los subtemas, que van a funcionar también como nuestras ideas principales. A lo largo de cada uno de los párrafos hay que encontrar una idea principal, ya sea de manera explícita o implícita, de tal forma que al unirlas nosotros tengamos nuestra proposición temática o idea central, la globalidad de todo el texto. ¿Por qué? A través de ellas obtenemos un concepto. Así nosotros podemos ir distinguiendo en diferentes niveles la información o el significado de este texto. De manera muy general, un tema; de manera muy específica, unos subtemas o ideas principales; de manera centralizada, generalizada, concepción global, una proposición temática que nos permita hablar de un concepto en específico. Como ya notamos, en la macroestructura nos vamos a centrar en la identificación de estos tres elementos: tema, título e idea principal. El tema es el asunto del que estamos tratando, es esa palabra que se repite a cada instante y que nosotros estamos girando nuestras ideas principales en torno a ella. El título, por su parte, es una frase o idea con la que nosotros presentamos o damos a conocer el tema. Algo que nosotros debemos de notar es que el título es la parte intermedia entre el tema y la idea principal, porque el título siempre va a contener al tema o debe de contener al tema y podemos mencionar alguno de los aspectos o alguna de las ideas principales. La idea principal va a ser esa serie de oraciones que contienen la información más importante que hable con respecto al tema. El tema decimos que es el que está expresado en el título. Otra vez, esa es una característica que va a poseer el título. Siempre lo vamos a encontrar en el tema y es uno de los elementos indispensables. Al momento de que nos pregunten cuál es el tema del texto o de qué trata el texto, nosotros directamente podemos irnos al título y localizar el tema. Segundo, es una frase nominal. El tema simplemente es la expresión muy general, si se puede incluso en una sola palabra, de lo que está tratando todo el texto. El tema se presenta. No vamos a hacer afirmaciones y tampoco hay que hacer negaciones. El tema es simplemente una frase nominal, es decir, simplemente es un nombre. Por último, es la totalidad del texto, engloba todo el texto. Con esa simple frase nosotros estamos resumiendo la totalidad de un texto. Por ejemplo, del ejemplo anterior, el lenguaje. ¿De qué trata todo el texto que vimos anteriormente? En una sola frase nominal, o mi tema es el lenguaje. También lo puedo haber puesto como la lengua,
o los lenguajes, pero esta es la que lo define de mejor manera. Las estrategias que vamos a utilizar para localizar el tema son las siguientes. Primero, el rastreo. El rastreo es una técnica que consiste en buscar la palabra o el término que se repite más a lo largo de toda la lectura. Es la forma más fácil que nosotros tenemos de localizar el tema, identificando esa palabra. Otra sería hacer la pregunta, ¿de qué trata el texto? Y nosotros responderlo a la brevedad posible, es decir, sin extendernos, sin dar detalles, simplemente, ¿de qué trata el texto? Ah, pues del lenguaje. Por lo tanto, ese es mi tema. Continuamos con el título. Para entenderlo, hay que revisar estas características. Primero, el título por lo general va a contener a la idea principal. Esto no es completamente necesario. Recordemos que con que incluyamos al tema ya podemos construir un título apropiado. Pero si queremos darle esa idea completa al lector de lo que va a tratar el texto, pues agregamos una de las ideas principales o la idea principal. Además, es una frase nominal. Al igual que el tema, el título no va a afirmar y tampoco va a negar nada, simplemente es la presentación de un nombre. Y suele ser más extenso que el tema. Si el tema lo definimos en una palabra, al título lo definimos como una expresión completamente. Ejemplo, el lenguaje y la comprensión de la existencia. En el texto que hemos estado revisando, aparece completamente el título, por lo tanto, podemos observar esas características. Estamos incluyendo al tema el lenguaje y al mismo tiempo estamos incluyendo una de las ideas principales o algo del entendimiento que tenemos por parte del texto. A lo largo de él se habla de la existencia de las demás tribus, de las demás personas, de las demás sociedades a partir de su lenguaje. Por lo tanto, aquí no estoy afirmando y tampoco estoy negando nada, simplemente aporto la base para lo que es el entendimiento general del texto. Mientras que la idea principal es aquella que provee la información más importante del texto. Entre sus características, expone la información relevante, es decir, me va a dar a conocer lo fundamental o lo necesario acerca del tema. Segundo, posee autonomía sintáctica. Esto es lo más importante para reconocer a la idea principal. Son todas esas oraciones que van a funcionar por sí mismas, que su entendimiento total se da en la información que ellas poseen, que no dependen, no necesitan de otra información adicional para funcionar. Es decir, son autónomas. Además, van a articular las oraciones en el párrafo. Recordemos que por lo general o por regla vamos a estar encontrando una idea principal en cada uno de los párrafos. Estas pueden ser explícitas o pueden ser implícitas. Sí, todo párrafo tiene una idea principal, pero no siempre lo va a tener textualmente. Esto es lo primero que nosotros tenemos que ir identificando al momento de buscar esas ideas principales. Por último, vamos a revisar un ejemplo. Tenemos un texto de la cual nos hacen la siguiente pregunta. Indica cuál es la síntesis más apropiada. Este tipo de preguntas se responden basándonos en lo que es la macroestructura. Recordemos que para la síntesis nosotros debemos de localizar las ideas principales. Por lo tanto, al hacerlo, nosotros vamos a encontrar los diferentes temas y subtemas o conceptos que va a estar manejando el texto. Y a través de ellos nosotros podemos llegar a la síntesis adecuada. Esto nos va a permitir saber que, en este caso, la respuesta correcta sería la E, porque habla de todos los temas y subtemas que desarrolla el texto y además mantiene un orden en el cual estos se puedan entender. Por lo tanto, hacemos uso de la macroestructura para responder este tipo de preguntas, que nos van a estar apareciendo en exámenes como Ceneval, BUAP y Metropolitana. Ok chicos, eso es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente clase.